Louis Pasteur murió a los 72 años, que casualmente es la misma edad que tengo yo hoy. O sea, que espero que no haya una casualidad, ¿no? Murió en 1895. Louis Pasteur nació en Dole, en Francia, y murió en Marne-de-la-Coquette el 28 de septiembre de 1895. Fue un químico y microbiólogo francés, miembro de la Academia Francesa, demostrando la naturaleza de los microbios en la fermentación y en muchas enfermedades de animales y humanos. Pasteur se convirtió en uno de los fundadores de la microbiología y el creador de la base científica para la vacunación y las vacunas contra el carbunco, el cólera de las aves y la rabia. Sus trabajos en el campo de la estructura cristalina y el fenómeno de la polarización sentaron las bases de la estereoquímica. Pasteur también dio fin al debate secular sobre la generación espontánea. Había gente que creía, en la época de él, algunos creían que había algunas especies que tomaban vida espontáneamente. Por ejemplo, los ratones en las bolsas de trigo. Dice, vos apilás bolsas de trigo en un galpón cerrado y cuando te querés acordar han surgido un montón de ratones por todos lados y entonces ellos creían, mucha de esa gente, que esas cosas se producían espontáneamente. O en la leche, por ejemplo, vos ponías leche y a los 2 días, si no la hervías, la leche de repente le salían todas unas cosas, unos cuajos y así. El nombre de su forma de encarar estas cosas se llama pasteurización, que él creó y más tarde fue bautizada en su honor. Esa práctica de, por ejemplo, hervir la leche y te dura un par de días más, de lo que vamos a hablar hoy. Él hizo una carrera científica y fue profesor de física a los 26 años gracias a un descubrimiento de la estructura de los cristales del ácido tartárico, que es un ácido que nosotros conocemos en su versión sal, ¿no?, de los cristales. Antiguamente se la llamaba sal de fruta y hasta ahora se la usa como tratamiento en algunos productos que son para facilitar la digestión cuando uno tiene problemas de digestión y así. Tenemos un problema los seres humanos en que algunas de las cosas que usamos para comer se descomponen con el paso del tiempo, con el paso de periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, mencioné ya la leche, pero también el vino, por ejemplo. Si vos descuidás el proceso del vino, el vino, en vez de transformarse el jugo de uva en vino, se transforma en una cosa ácida, intomable, que hasta te hace mal, con una acidez impresionante. Bueno, ese proceso se controla naturalmente en la fermentación del vino a través de un proceso muy cuidadoso, donde se cuida la temperatura y los otros parámetros que hay. Estoy hablando en el fondo de las cosas que llamamos putrefacción. Ya desde la antigüedad había algún alimento que pasado unos días pasaba algo y quedaban incomestibles. Entonces se los llamaba podrido. ¿Y qué pasó con la leche que había acá? Se pudrió. ¿Qué había que hacer? Bueno, directamente tirarla y chao. Alguno habrá dicho, no, que tirar, con lo que costó. Y entonces descubrió que la leche se podría en ciertas condiciones en una manera que se ponía durita y que podía aguantar más tiempo si estaba más durita y así inventaron el queso. Y hay un montón de productos de la alimentación que pasan por fermentación. El pan, por ejemplo, es el más común. El queso es otro, la fermentación de la leche. El vino como fermentación del jugo de uva. La delicia que voy a mencionar ahora del salamín, que en su corteza se forma una fermentación blanca, un hongo, que le da ese saborcito. De manera que no toda la putrefacción era mala, pero hay una putrefacción que anula las propiedades de algunas cosas. Y en las palabras, ¿cómo diríamos nosotros a una palabra, a una conversación, a algún tema que no que está podrido, digamos, no, ¿cómo diríamos que no sea podrido?
Bueno, hay la palabra exactamente de eso, está en la Biblia, está en Efesios 4:29, y estuve mirando y distintas versiones usan, por ejemplo, la palabra ninguna mala palabra, pero el concepto mala palabra está teñido de lo cultural en nuestro tiempo. Entonces nuestro presidente actual habla palabras y dice palabras hace alusión a temas que nos parecen que no deberían estar, que no corresponden, y eso corresponde a lo que llamamos educación. Es decir, consideramos nosotros, o considerábamos hasta ahora, en nuestra educación, que la función de la educación, entre otras cosas, era la de evitar que dijéramos malas palabras, que aprendiéramos a saludar cuando entramos, a sacarnos la gorra si estamos en un ambiente bajo techo y ese tipo de cosas. Ya abrir un paraguas bajo techo, ya ni usamos paraguas tampoco. Pero lo de decir malas palabras, saludar al entrar y al salir, y ese tipo de cosas todavía la consideramos una cosa que está en un terreno no bien definido. Entonces tenemos gente muy bien educada, que saluda, que está vestida correctamente. Por ejemplo, esa es la palabra, ¿no? El concepto. ¿Qué determina el vestir, que estar vestido correctamente? Te pregunto, con un ejemplo bíblico, Jesús, ¿en qué momento estaba vestido correctamente y cuándo no? Y los apóstoles, ¿cuándo estaban bien vestidos correctamente y no? Y así, ¿Jesús era bien hablado o mal hablado? ¿Usó malas palabras? ¿Hubo gente en su tiempo que lo acusó de hablar malas palabras? La respuesta es sí, pero vos fijate que el texto de Efesios 4:29 no dice palabra que de acuerdo a las costumbres no deberían ser dichas, sino palabra que causa daño. Ninguna palabra dañina, decía Pablo acá, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Palabras como estos tips que hacen que las personas aprendan algo, charlen algo, tengan un tema de algo que quizás ya lo saben para confirmarlo, que los lleve a una vida mejor. Ese es el punto en Efesios 4:29 y por supuesto es lo que dice la palabra de Dios, que es la mejor palabra que hay.